Ok. Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la cuarta tutoría del curso Mediación Pedagógica y Evaluación para el Aprendizaje. Esta tutoría va a estar dividida en dos partes. La presentación de la materia en sí, ¿verdad? Y el análisis de la cuarta tarea, que es la que estamos haciendo el día para esta ocasión, ¿verdad? Que comenzó a partir del 10 de noviembre. Ok. Vamos a hacer una pequeña presentación de los que estamos hoy para conocerlos. Como hay poquitos, podemos hacerlo. Si hubiera muchos, entonces no. Van activando, chicas, el micrófono y hacen una pequeña conclusión de cómo les ha ido en el cuatrimestre. Buenos días, buenos días. Vamos a ver. Profe. Adelante. Profe, bueno, para mí este curso ha sido de mucha importancia, ¿verdad? Como todos en nuestro aprendizaje y ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho y gracias. Ay, profe, que se me metió una llamada. Ay, Dios, ya, ahora sí. Ya me quitó el hilo conductor, qué barbaridad. Que había sido muy provechoso. Sí, muy provechoso y gracias también, ¿verdad? A usted que nos ha dado pues la guía ahí en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque ya, esto está así a distancia y hemos podido tener estas tutorías con usted que son muy enriquecedoras y las retroalimentaciones y todo eso, ¿verdad? Para mí ha sido una materia muy bonita y he aprendido mucho y me llevo mucho de este curso. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra que quiera participar? Chicas, vamos a ver quién puede ser. Mauren, Sandra, Giselle, Nayarit, Beverly, Maybin, Wagner. Sandra le habló, profe. Ok, Sandra me habló, perfecto. El caballero podría hacer su participación, ya que es el único que sea bendito sea entre todas las mujeres. Hola, buenos días. Soy Wagner Retaina y bueno, esta asignatura ha sido muy bonita, igual de mucho provecho, de mucho aprendizaje, muchas cosas nuevas he logrado aprender y bueno, ya casi finalizando y con toda la actitud. Ok, bueno, perfecto. Chicos, muchas gracias por por las participaciones que hubo. Vamos ahora sí a comenzar con la presentación. El objetivo de este curso, de esta unidad, lo voy a leer textualmente. Dice, determinar los principales elementos y componentes de la planificación educativa desde el enfoque inverso para la comprensión de la organización de los procesos de mediación pedagógica y su relación con la evaluación para el aprendizaje. Ok, eso sería lo que es el objetivo. Ahora, los resultados de aprendizaje. Sandra, ¿me ayudaría usted a leerlo, si me hace el favor? Esa paginita. Ya que participó, la voy a agarrar de asistente. Sandra. Sí, profe, a leerle esta. Sí, ajá. Ajá. Voy para quitar esto. Resultado de aprendizaje. Identificar los elementos presentes en la planificación educativa y el planeamiento. Demuestra la importancia de considerar los elementos innovadores por medio del análisis y comprensión de las políticas y planteamientos educativos. Identificar los principios que orientan la innovación en el proceso de planificación pedagógica desde el enfoque inverso, tomando en cuenta las características
características de etapas de desarrollo de la persona estudiante. Establece características, espacios de tiempo, funciones y componentes de la planificación educativa. Relaciona los espacios de mediación pedagógica con los programas de estudio establecidos. Ok, perfecto. ¿Alguna otra persona que participe leyendo esta otra? Nayarit, Beverly, Giselle, Maureen, Maybe. Yo, profe, Ok, adelante. implementa espacios evaluativos en las actividades de mediación pedagógica durante el proceso de construcción de conocimiento. Identifica los momentos de la evaluación para el aprendizaje y su funcionalidad para la toma de decisiones en beneficio del proceso de adquisición del conocimiento. Planifica actividades evaluativas para ser incorporadas en el planeamiento didáctico. Establece la vinculación entre planeamiento y evaluación para el aprendizaje durante el proceso de construcción del conocimiento. Ok, muy bien, chicas. Como ven, se centra principalmente en todo lo que es la planificación, ¿verdad? El planeamiento didáctico. Ok, vamos a ver ahorita un videíto, pero necesito que tengan lápiz y papel, porque, o lapicero, ¿verdad? No sé, para que apunten 3 preguntitas de qué es lo que quiero que pongan atención al video, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué es un planeamiento didáctico? ¿Qué es un planeamiento didáctico? La segunda, ¿cuáles son las funciones de ese planeamiento? Y la tercera, ¿cuáles son los momentos de una sesión dentro del planeamiento didáctico? Esas son las preguntitas que vamos a tratar de responder mediante la visualización de este videíto. Ok. ¿Cuál era la última, profe? Las repito. ¿Qué es un planeamiento didáctico? La segunda, ¿cuáles son las funciones, ¿verdad?, del planeamiento? Y la tercera, ¿cuáles son los momentos de una sesión dentro del planeamiento didáctico? Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, ahora vamos a dejar de compartir acá para presentarles la... ¿Alguna que me diga si se ve, si se visualiza ya? Sí, profe. Ok, necesito que alguna se quede ahí pendiente para que me diga si se escucha. El proceso que permite a la persona docente establecer en forma escrita y ¿Se escucha, chicas? Sí, profe. Ok, perfecto. anticipada la manera en que se utilizarán los recursos disponibles para facilitar el desarrollo de capacidades laborales en la persona participante y la verificación mediante la evaluación de evidencias presentadas. Dentro de las funciones del planeamiento didáctico, tenemos la contextualización del currículo, el cual toma en cuenta las necesidades de las personas participantes, sus intereses, particularidades individuales y grupales, y la situación del contexto institucional y sociocultural en el cual se desenvuelven las personas participantes. El planeamiento didáctico permite determinar los indicadores y criterios de manera creativa para la evaluación de los aprendizajes. Ayuda a la mejora continua del desempeño de la persona docente, ya que le da la oportunidad de reflexionar críticamente y ser más creativa. Además de las funciones, el planeamiento didáctico presenta varias características. Es científico porque se fundamenta en otras ciencias, filosofía, sociología, psicología y antropología, entre otras. Permite a la persona docente ser creativa en la planificación de actividades, dinámicas y además usar y racionalizar diferentes recursos didácticos. Hace que la persona docente reflexione y tome en cuenta las maneras de aprender de las personas estudiantes y utilice diferentes métodos, técnicas didácticas y las inteligencias múltiples para favorecer el aprendizaje de las personas estudiantes. Integra de forma horizontal y vertical los elementos específicos que constituyen el formulario del plan de sesión, en cuanto a las capacidades, ejes temáticos, actividades y estrategias metodológicas, recursos, criterios de evaluación y la duración.
Por su claridad en la redacción y por lo preciso en la información, cualquier persona docente de la misma área técnica lo puede ejecutar. Realista significa que las capacidades planificadas pueden ser logradas por las personas participantes. La flexibilidad recuerda que el planeamiento didáctico no está escrito en piedra. Por tanto, y de acuerdo con las vivencias durante la sesión, los elementos planificados pueden ser ajustados o modificados. Para planear una sesión, se tienen en cuenta 5 etapas. Cuando la persona docente recibe la información de que impartirá un módulo o curso, comienza a ordenar las ideas, etapa fundamental de pensamiento y reflexión, así como para imaginar cómo podría iniciar la sesión de trabajo. ¿Qué actividades realizar? ¿Con qué recursos se cuenta y qué se puede utilizar? Conocer las características de las personas estudiantes. Una vez realizadas las etapas anteriores, redacta los elementos del planeamiento. Prepara los recursos didácticos y pone a punto el lugar donde se ejecutará la sesión. Y ahora pasamos a los momentos de una sesión de enseñanza-aprendizaje. En el cuadro que usted está observando, tenemos 3 columnas y 3 filas. En la primera columna tenemos los momentos de la SEA. En la segunda, las actividades y en la tercera, la participación. Empecemos por los momentos de la SEA. Como pueden ver, una sesión de enseñanza-aprendizaje tiene 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusión. En el momento de introducción, la persona docente puede realizar varias actividades. Saludo y bienvenida. Esta actividad se realiza al inicio de cada sesión para mantener un clima de cordialidad y empatía en las personas participantes y docente. Sensibilización. La sensibilización se realiza mediante ayudas didácticas como vídeos, imágenes, frases célebres, lecturas, casos, entre otras, que tengan relación con los ejes temáticos. Así se estimula el interés de las personas estudiantes hacia el aprendizaje. Diagnóstico. Con la actividad de diagnóstico se determinan las características particulares, expectativas y conocimientos previos de las personas participantes para que la persona docente pueda establecer el punto de partida. Repaso de la sesión anterior. El repaso de la sesión anterior se realiza en todas las sesiones y se recomienda el uso de diferentes técnicas y dinámicas que promuevan la participación activa del estudiantado y el reforzamiento de los ejes temáticos. Presentación de capacidades. Al exponer la o las capacidades que se desarrollarán en la sesión, las personas participantes tienen un panorama claro del aprendizaje por lograr. Presentación de los ejes temáticos. La presentación de los ejes temáticos suele hacerse conjuntamente con la presentación de las capacidades. Instrucciones específicas. Esta actividad se enfoca en explicar a las personas participantes todas las actividades que se realizarán durante la sesión. Estas actividades son realizadas principalmente por la persona docente. El segundo momento de una sesión es el desarrollo. En el desarrollo, la persona docente y la población estudiantil pueden realizar varias actividades. Desarrollo de estrategias metodológicas. Se desarrollan las capacidades y ejes temáticos planteados en el plan de sesión, mediante el uso de las actividades, estrategias metodológicas y recursos didácticos previamente planificados. Estimulación de la participación estudiantil. En este punto es importante que la persona docente estimule a la persona participante para el logro de las capacidades, a través de la evaluación constante y permanente, para corregir deficiencias presentadas. También la persona docente determinará si se deben realizar ajustes o cambios al planeamiento. Estas actividades son realizadas por la población estudiantil. Y ya estamos en el tercer momento de la sesión, la conclusión. En la conclusión, la persona docente y la población estudiantil pueden realizar varias actividades, síntesis o recapitulación. Al final de la sesión se realiza una síntesis o recapitulación de los aspectos más relevantes tratados. Se pueden emplear conversatorios entre docente y estudiantes, comentarios de la persona docente o de una persona estudiante o subgrupo de estudiantes. Evaluación. Para determinar si se lograron las capacidades planteadas, se utilizan diferentes técnicas didácticas o dinámicas activas que promueven la participación y la obtención de información para tener la certeza de que se produjo el aprendizaje esperado. Recordemos que la evaluación debe realizarse durante todo el desarrollo de la sesión.
tema o actividades de la próxima sesión. Para crear expectativas, la persona docente informa al grupo los ejes temáticos o actividades que se realizarán en la próxima sesión. Estas actividades son realizadas por la población estudiantil y la persona docente. Así como el planeamiento tiene sus ventajas, también encontramos sus limitaciones. Demanda tiempo y esfuerzo. Suelen surgir imprevistos que hacen que no se pueda seguir el plan. Es difícil de prever el tiempo cuando no se conoce el interés del estudiantado. Bueno, vamos a volver con la diapositiva. Ok, perfecto, chicas. Vamos a darle respuesta a estas tres preguntitas, ¿verdad? Que habíamos hecho. ¿Qué es un planeamiento didáctico? A ver, en pocas palabras, en las propias palabras, ¿alguna que quiera dar la respuesta a esta pregunta? ¿Qué es el planeamiento didáctico? Uno que participe. Yo, profe, Adelante. establece la ruta a seguir por parte de la persona docente dentro del aula donde se abordan las necesidades y las inteligencias de los niños y que además puede ser flexible. Perfecto, qué bárbara. Muy bien. Excelente. ¿Quién fue la que participó? Beverly. Ok, muy bien, Beverly. Muchas gracias. Chicos, ¿alguno con la respuesta de las funciones del planeamiento? Las funciones del planeamiento. Profe, yo escribí que las funciones está contextualizar el currículo adaptando las necesidades del contexto y de las personas estudiantes. Correcto. Nosotros no podemos planear algo si no conocemos a quién, ¿verdad? Perfecto. Y vamos a dar la respuesta de la última que dice cuáles son los momentos de la sesión del planeamiento a manera general. Chicos, una más, la última. Ninguno. Bueno, en el videíto estábamos viendo que eran tres momentos a manera general, ¿verdad? El momento de la introducción, el momento del desarrollo y el de la conclusión. Aquí vamos a encontrar 1000 variaciones diferentes de acuerdo a la materia que estemos impartiendo, al país donde estemos trabajando, ¿verdad? A muchísimas cosas. Entonces, pero básicamente esos son los tres momentos que tiene todo planeamiento. Ok. Como les decía,
en este país, ¿verdad? Ocurre que en el aula cada materia tiene su propio estilo de enseñanza y por consiguiente la forma de planear va a ser diferente. Por ejemplo, en matemáticas las clases suelen comenzar con un problema, ¿verdad? Este problema se plantea al grupo y da pie a un segundo momento que es donde los estudiantes trabajan por su cuenta para resolver ese problema. Luego viene una etapa muy rica, ¿verdad? Que es la discusión interactiva de los estudiantes. Aquí comparten ideas, escuchan entre ellos y construyen juntos el conocimiento. Y finalmente llega al cierre del tema donde se hace una especie de resumen o reflexión final acerca del tema. Ahora bien, la clase de español es distinta, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. Se empieza con una actividad de inicio, ¿verdad? Donde se incluyen las actividades de motivación para captar el interés del grupo y luego vienen las actividades de desarrollo, donde se trabaja el contenido principal que estemos viendo y al final se realizan las actividades de cierre para consolidar lo aprendido. Como vemos, ambas materias buscan que los estudiantes aprendan y lo hacen de maneras muy diferentes. Esto es lo que hace tan rica la experiencia como docente, la experiencia educativa, ¿verdad? Con primer y segundo ciclo. Vamos a ver. Como podemos ver, es un poco confuso al principio, pero poco a poco, mediante la práctica, nosotros vamos a ir desarrollando las habilidades pertinentes para desarrollar nuestras lecciones e ir ganando experiencia como docentes de primer y segundo ciclo. Ahora veamos estas otras dos materias en ciencias, que es lo que nos correspondió trabajar el proyecto colaborativo. El enfoque es bastante distinto, veamos aquí, ¿verdad? Que al de matemáticas y el de español. En ciencias lo vamos a trabajar por etapas y tienen nombres muy específicos. Por ejemplo, el primer momento en ciencias se llama focalización y es donde nos ayuda a centrar la atención en el tema. Luego pasamos a la exploración, donde los estudiantes investigan, observan, hacen preguntas, etc. Luego llegamos a la etapa de la contrastación, que es cuando se construyen acuerdos sobre lo aprendido, ¿verdad? Y finalmente la aplicación, donde se pone en práctica lo que se ha trabajado. En estudios sociales, el método se parece un poquitito al de matemáticas, porque también se divide en 4 momentos. Primero están las actividades iniciales, donde se prepara el terreno para todo lo que vamos a aprender. Luego viene la información y la discusión sobre el tema, que sería el segundo momento. Un tercer momento aparece el trabajo colaborativo, donde los estudiantes comparten ideas y aprenden juntos, ¿verdad? Por último, en un cuarto momento, se realizan las actividades de cierre que ayudan a consolidar lo aprendido. Como podemos ver, al principio suele ser muy confuso, pero como les dije antes, poco a poco, mediante la práctica, vamos a ir adquiriendo esas habilidades que necesitamos para podernos desempeñar correctamente en nuestra futura labor. Ok. Hemos hablado de cómo se organizan las clases en distintas materias, pero ahora vamos a dar un paso más y mirar la planificación educativa desde una perspectiva más general. La planificación, como ustedes saben, es una herramienta fundamental en nuestra labor docente y aunque parece algo técnico al principio, en realidad es lo que nos permite tener claridad de lo que queremos lograr y cómo vamos a hacer para lograrlo. En términos generales, la planificación consta de 4 etapas. La primera, que es la planeación, ¿verdad? Aquí es donde definimos las metas y los objetivos y es como trazarnos un mapa de viaje que vamos a emprender con nuestros estudiantes. Un segundo momento es la organización. En esta etapa decidimos qué actividades vamos a realizar, cómo las vamos a distribuir y qué recursos vamos a necesitar para desarrollarlas. El tercer momento sería coordinación y dirección.
En este momento es clave porque implica pensar en los recursos humanos, o sea, nosotras como docentes, los estudiantes, incluso otros profesores, ¿verdad? Y en pensar en qué materiales van a hacer posible que nosotros desarrollemos lo que habíamos planeado. Por último, encontramos lo que es la evaluación y el control. Finalmente llega el momento de valorar si logramos o no logramos lo que nos propusimos. Aquí tenemos que reflexionar y ajustarnos para ver si logramos, si lo estamos logrando, y si no, volver a reestructurar algunas cosas, ¿verdad? Que nos permitan llegar a las metas que nos habíamos propuesto. Ok. Además, es importante saber que la planificación se puede abordar desde 3 niveles. Un nivel macro, que es el nivel más amplio, ¿verdad? Donde implica la planificación a nivel nacional, institucional, ¿verdad? Como por ejemplo los programas del Ministerio de Educación Pública. Un nivel meso, aquí hablamos de una planificación a nivel de centro educativo, ¿verdad? O de ciclo, segundo ciclo, primer ciclo. Es más contextualizada y responde a las características del grupo y del entorno. Y tenemos un nivel micro, que es el que más usamos en el aula, se refiere a la planificación de nuestras clases diarias, ¿verdad? Hacer las unidades didácticas o los proyectos específicos de aula. Como pueden ver, estas etapas y niveles nos ayudan a tener una visión más clara y estratégica de nuestra práctica docente. Y lo mejor de todo es que con el tiempo esto se va a volver tan natural que no nos va a costar ningún esfuerzo realizarlo. Ok. En el nivel macro se consideran las dimensiones políticas y administrativas del país, es decir, a nivel nacional, y permite plantear las estrategias para cumplir esas acciones concretas. Aquí se establecen los objetivos a largo plazo, ¿verdad? Y es una etapa donde participan especialistas en currículum, ¿verdad? Son grupos técnicos de todas las asignaturas y entre ellos en conjunto desarrollan los planes de estudio y los programas de cada asignatura. A nivel meso se establecen las directrices regionales. Además, se trata de organizar las instituciones educativas, ya sea a nivel rural o a nivel urbano. Aquí los directores regionales, asesores y supervisores participan en el desarrollo de proyectos específicos para diferentes zonas educativas. Alguien tiene el micrófono activado, yo creo. Y por último, está la microplanificación. En esta podemos encontrar lo que es en sí la planificación de aula, ¿verdad? Donde se toman las particularidades de cada estudiante, las características de la comunidad, de la institución, y esta planificación le compete exclusivamente al docente de aula. Ok. Vamos a ver ahora otro videíto que habla precisamente de lo que es el nivel macro. Vamos a dejar de compartir por acá. Profe, permiso. La compañera Sandra, porque tal vez no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. Ah, ok. Sandra Sandra. Melissa. Bien, en este video hablaremos un poco sobre macroeducación.
surge la pregunta, ¿qué es macroeducación? Bueno, la macroeducación es aquella que promueve una visión estratégica de la educación del país. Establece que las propuestas que presenta como oferta el sistema educativo tienen su contraparte en las demandas sociales de la población. Son situaciones que se ligan a procesos académicos, financieros, de atención al público, espacios educacionales y metodología, entre otros, en los que se juntan los actores educativos procesando el hecho educativo con los beneficiarios directos e indirectos del sistema. Además, en macroeducación se piensa en el volumen de actividades que se planifican a la hora de tomar decisiones. Así, la aplicación del Currículo Nacional Básico requiere de logística como textos, capacitación a docentes, entregas a los centros educativos, negociación con proveedores, equipos técnicos, creativos, artistas. También con la macroeducación se realizan diferentes actividades que benefician la educación, pues el profesional reflexiona sobre lo que acontece en el sistema educativo y busca mejorar las formas de enseñanza. Con la macroeducación se realizan trabajos de investigación, se está al pendiente del cumplimiento de las leyes de educación, se tiene informes sobre pruebas relacionadas a la educación de los estudiantes a nivel nacional o internacional. También se realizan foros y jornadas, entre otras actividades relacionadas con la educación. Muchas gracias. Ok, vamos a volver a compartir la presentación. Listo. Chicas, con este videíto no vamos a tener ninguna pregunta, ¿verdad? Este videíto se presentó para que tuvieran una idea más clara de lo que era el nivel macro. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, sigamos profundizando en el tema, chicas. De la planificación. Ya vimos que existen diferentes etapas y niveles. Ahora vamos a ver cómo se conectan entre sí y qué papel juega el docente en todo esto. La planificación a nivel macro es la que establece los grandes lineamientos que se van a seguir en un país en materia educativa, ¿verdad? Aquí se toman decisiones importantes que van a orientar todo lo demás, que va como en cadena, ¿verdad? Son los que van a decidir qué se enseña, cómo se organiza el currículum, qué objetivos se deben alcanzar. Es como el marco general que guía un sistema educativo. A partir de ahí se delimita la planificación meso, que es a nivel institucional o regional, y también a nivel micro, ¿verdad? Que es a nivel de aula. Y aquí es en donde entra el docente. El profesor o profesora trabaja en el nivel micro, ¿verdad? Tomando los programas de estudio que ya vienen definidos desde el nivel macro y los convierte en acciones concretas dentro del aula. Es decir, transforma esos lineamientos en actividades y estrategias y experiencias de aprendizaje para los estudiantes, mediante el conocimiento que previamente tienen ellos, ¿verdad? Cuando un docente diseña sus estrategias de mediación, debe tomar en cuenta los componentes del plan de estudios y organizar su trabajo pedagógico sin salirse de los lineamientos curriculares. ¿Qué significa eso, chicos? Que no se pueden cambiar los objetivos ni los contenidos que se deben abordar, pero sí se tiene la libertad para usar su creatividad en el
cómo los va a aplicar. Y esto es maravilloso porque permite adaptar la enseñanza a cada grupo, a cada contexto y a cada realidad. Además, el docente debe tener muy presente su entorno. No todos los grupos son iguales y es por eso, y es fundamental, ¿verdad?, que debemos respetar las diferencias individuales de los estudiantes, sus ritmos, sus intereses, cuáles son sus necesidades, etcétera. Pero siempre manteniendo el rumbo que marcan las orientaciones nacionales. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que existe una relación muy estrecha entre la mediación pedagógica y la evaluación de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque la mediación nos permite ver cómo va avanzando el estudiante, ¿verdad? Nos permite ver si están logrando los objetivos o qué ajustes necesitamos hacer para que nuestra práctica docente nos lleve a buen término. La planificación, entonces, no es un solo momento, es una herramienta viva que va guiando nuestro quehacer docente y nos conecta con nuestra responsabilidad como educadores en el país. Ahora bien, tenemos en esta diapositiva un dato muy importante. ¿Qué tiene que considerar la persona docente al realizar un planeamiento didáctico? Primero, nosotros debemos estudiar los planes de estudios. Nos lo da el ministerio, ¿verdad? Nosotros tenemos que leerlo, que estudiarlos. Vean que no, ninguno de los cuatro, de las 4 materias básicas es igual. Todos tienen sus momentos, todos tienen sus planes y como si fuera poco, cada 4 años básicamente cambian las reglas del juego. Entonces hay que estar en un constante aprendizaje. Lo que nosotros estamos aprendiendo en la universidad no va a ser lo mismo que en 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar eso? Estudiando permanentemente los planes de estudio que nos van a dar nuestro futuro empleador, que es el Ministerio de Educación Pública. Ok, en segundo lugar, es determinar los objetivos que se van a desarrollar. Nosotros, el plan ya viene hecho. Nosotros vamos a escoger, bueno, este mes voy a trabajar este y este objetivo, ¿verdad? Generalmente, si nosotros trabajamos en una escuela donde haya otros niveles, nosotros podemos ponernos de acuerdo con los demás docentes y hacer escoger, ¿verdad? Qué grupito de objetivos va a ser para el mes de marzo, para el mes de abril, para el mes de mayo, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que hacer mensualmente. Determinar este grupito de objetivos con los que voy a trabajar este mes que estoy laborando. Luego tenemos que tomar conciencia de las características de los estudiantes y sus necesidades. Es recomendable, ustedes saben que existen, ¿verdad?, 3 formas de aprender: la visual, la kinestésica y la auditiva. Nada nos cuesta a nosotros montar una actividad para cada uno de esos tipos de aprendizaje, así abarcamos todo, ¿verdad? Una actividad que sirva para los que aprenden visualmente en el mismo tema, ponerlos a trabajar, a usar las manos. Eso les ayuda a los chicos que aprenden kinestésicamente, ¿verdad? Y otra actividad que puede ser auditiva, que escuchen alguna canción o no sé, qué sé yo, hay miles de cosas, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vamos a desarrollar nuestra creatividad en el aula, tomando todas esas características que tienen nuestros estudiantes y ver cómo hago para que logre esos objetivos que nosotros nos establecimos previamente. Luego, sale otra tarea que tenemos que hacer, es adaptar las estrategias y métodos a nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Qué métodos podemos usar? ¿Qué
técnicas, ¿verdad? Son más recomendables. Mientras más prácticas, mientras más técnicas usemos, vamos a abarcar a todos aquellos chicos que tengan alguna que otra necesidad específica. Recordemos que en nuestra aula siempre vamos a encontrar de todo y podemos encontrar de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que planear estrategias para todos ellos. Para lo último... Profe, disculpe. Dime. No, es que tengo una amistad, ¿verdad? Que se acaba de graduar y ya está como docente trabajando, ¿verdad? Y le pregunté yo la semana pasada que cómo iba y me contó que tiene en primer grado 20 estudiantes tiene varios con distintas condiciones y qué difícil, en serio, adaptarle a todos eso y sentarse, o sea, es tan complicado, o sea, y yo me agüé, Dios mío santo, ayúdale, porque qué difícil. Ella, que uno con autismo, que otro con no sé qué, yo la sangre, Cristo, y 20 estudiantes. Es que si fueran 7, acá en primer grado hay como 6, ¿verdad? En la escuela de acá cerca, pero ella está en otra y son 20 y son varios con distintas condiciones, o sea, qué difícil, en serio. Sí, tenemos que hacer magia, chicos, tenemos que hacer literalmente magia. Por eso les dije que tratar de hacer para cada uno de esas formas de aprendizaje una actividad pequeñita, les va a servir principalmente como refuerzo, ¿verdad? Refuerzo. Eso es lo que básicamente tenemos que hacer, porque no nos podemos quedar en un solo estilo de aprendizaje, ¿verdad? Si hacemos solo clases magistrales, los chiquillos que aprenden kinestésicamente ahí los vamos a dejar solos. Entonces, es un reto, definitivamente es un reto, pero hay una cosa que tenemos que también saber. Nosotros nadie está humanamente capacitado para hacer lo imposible, ¿verdad? Es imposible hacer llenar las expectativas de todos nuestros estudiantes, pero tenemos que hacer lo posible, ¿verdad? Todo aquello que esté en nuestras manos para llegar a cada uno de nuestros estudiantes y a cada una de las necesidades de nuestros estudiantes. Pero sí, sobre todo ahora que nosotros no tenemos maestras de educación especial para cada aula, tenemos que jugárnosla con lo que tenemos y hacer magia, básicamente. Perfecto. Excelente el comentario. Listo. Vamos ahora a hablar de algo que forma parte del día a día de nuestro quehacer educativo, de nosotros como estudiantes. Y son las pautas para planificar y organizar el trabajo pedagógico. Lo primero que debe hacer un docente es diagnosticar. ¿Y qué se diagnostica? Pues se diagnostica la realidad social, ¿verdad? Y personal de los estudiantes que tenemos, las necesidades que tienen, las capacidades que tienen, ¿verdad? Es decir, sus debilidades y sus fortalezas, también sus intereses, ¿verdad? Este paso es fundamental porque nos permite adaptar nuestra enseñanza a quienes tenemos enfrente de nosotros. Y aquí principalmente tenemos un mes para ello. Si nosotros trabajamos todos los días en diferentes cositas, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir dando cuenta de, mira, a este chico le gusta tal tema, mira, a este le cuesta trabajar en grupo, no lo logra, tal cosa, tal otra. Entonces vamos a tener este mes de febrero todo para nosotros y para diagnosticar a nuestra sección, a nuestros estudiantes. Luego, el docente debe conocer a fondo el diseño curricular que proporciona el Ministerio de Educación. Y aquí hay algo importante que recordar. Así como nadie puede justificar no conocer la ley, el docente no puede justificar no conocer el currículum. Es nuestra responsabilidad profesional. ¿Y qué implica esto? Bueno, primero, analizar los planes de estudio. Nosotros tenemos, antes de llegar a una clase, tenemos que haber visto y analizado los planes de estudio de cada una de las materias que vayamos a dar.
¿Y cuáles son los planes de estudios? No nos lo podemos inventar, son los programas oficiales. Ok, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Estudiar los contenidos que se deben abordar. Nosotros antes de llegar a una clase tenemos que saber la materia que vamos a dar. No podemos llegar a una clase y decirles, lean el libro y después contesten esas preguntas. Nosotros como docentes tenemos que conocer la materia. Ok, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Diagnosticar qué metodologías son más pertinentes según el grupo y el contexto en donde estemos trabajando. Y aquí hay montones, ¿verdad? Miles de metodologías y cosas que podemos hacer para abarcar esos contenidos que tenemos que aplicar. Y con todo esto claro y apoyándonos en nuestra experiencia previa como docentes, vamos a llegar al éxito en nuestra labor educativa. Una vez que se ha hecho ese análisis, el siguiente paso es elaborar un plan anual, ¿verdad? Donde se determine qué contenidos van a trabajar este mes, ¿verdad? Luego se realiza una planificación mensual, también conocida como unidad mensual o planeamiento mensual, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo denomine cada institución. Pero en general es un documento que se presenta una vez al mes. Aunque pueden haber pequeñas diferencias entre los centros educativos, en general los cambios son mínimos o muy sutiles, ¿verdad? Pero es generalmente una vez al mes. Además, el docente debe llevar un registro diario de lo que va trabajando con sus estudiantes. Esto puede llamarse diario, puede llamarse crónica, etcétera, ¿verdad? Según la institución y el director así lo establezca. Este registro es muy útil para tener el control claro y preciso del avance del grupo. Y no debemos olvidar algo esencial, las actividades que se planifican deben tener una secuencia lógica y ser atractivas para los estudiantes. Solo así lograremos generar aprendizajes que sean significativos para ellos. Veamos ahora este cuadrito que nos demuestra las características, principios, funciones y componentes y la temporalidad de un planeamiento didáctico. La primera columna tiene que ver con las características de un planeamiento de vida, ¿verdad? Entre estas están la intencionalidad del planeamiento. Otra característica muy importante es que se adapte a las necesidades del estudiante. Tiene que ser flexible, tiene que tener coherencia entre los lineamientos a nivel nacional y coherencia con las actividades de mediación. Por consiguiente, la evaluación también, ¿verdad? Y tiene un carácter innovador, tiene que estar siempre innovándose. Tenemos una segunda columna que habla de los principios de todo planeamiento didáctico. Dentro de estos principios tenemos que debe tener pertinencia, es decir, que esté contextualizado los estudiantes. Debe tener el principio de gradualidad, es decir, que vaya poco a poco, que tenga secuencia efectiva, que vaya de lo más fácil a lo más difícil. Un tercer principio en donde cada estudiante tenga la oportunidad de participar. Y por último, tiene que tener el principio de la diversidad, es decir, que se adapte a las características individuales de nuestros estudiantes. En una tercera columna vamos a encontrar las funciones, ¿verdad? Entre estas tenemos la orientación, que tiene que ver con la ruta de trabajo que establezca el docente. Aparece también la evaluación, que permite determinar los instrumentos de evaluación pertinente a cada objetivo, ¿verdad? Y aparece también la motivación, que permite planear estrategias de mediación que motiven el aprendizaje significativo. Aparece también una columna llamada componentes, y es aquí donde aparecen dentro del machote unas columnas importantísimas como objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
Dentro de la temporalidad tenemos que el planeamiento primeramente se hace a nivel anual, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro esto. Donde se hace la distribución de los contenidos mes a mes. Luego aparece el plan mensual. Esto lo tienen que tener muy claro, que ya este plancito debe estar bastante detallado. Y aparece por último el plan diario, ¿verdad? Donde también podemos encontrarlo con el nombre de crónicas, ¿verdad? Y es donde el docente, perdón, lleva especificando qué hace día a día o qué no pudo ver y por qué no lo pudo ver. Ok. Ahora vamos a hablar de un aspecto fundamental de la educación costarricense, la innovación en la planificación docente. En Costa Rica se conoce que para mejorar la calidad de educación, la planificación no puede ser estática ni ser repetitiva. Debe ser dinámica, debe ser creativa y sobre todo adaptarse a las realidades de la sociedad. ¿Y qué se busca con esto? Bueno, que la persona docente se convierta en un agente de cambio, ¿verdad? Que sea quien transforma la realidad a través de su práctica educativa. Este cambio debe comenzar a nivel país, ¿verdad? Se concreta a nivel regional y finalmente se aterriza en cada aula, donde ocurre la verdadera magia del aprendizaje. Nosotros somos como magos, ¿verdad? En nuestra clase. Y es en el aula donde el docente tiene la oportunidad de impactar directamente el desarrollo de sus estudiantes. Recordemos que el fin primordial de la educación es el desarrollo integral de la persona. Y en este sentido, el niño, la niña, el adolescente son el centro de nuestro trabajo. Todo lo que planificamos debe tener como propósito su crecimiento, no solo el académico, sino también el crecimiento emocional, el crecimiento social y el crecimiento ético. Por eso es tan importante que en la innovación esté presente en la práctica educativa, ¿verdad? Innovar no significa hacer las cosas complicadas o tecnológicamente exageradas, ¿verdad? A veces innovar es simplemente repensar cómo podemos presentar un contenido, ¿verdad? No tenemos obligatoriamente que usar la tecnología para ello, ¿verdad? ¿Cómo motivamos a nuestros estudiantes? Lo pensamos, lo realizamos, ¿verdad? Y cómo hacemos para que participen ellos activamente en nuestras clases. La planificación innovadora implica varias cositas. Primero, escuchar el contexto y adaptarnos nosotros a ese contexto. Como segundo, vamos a ver aquí un momentito. Como segundo, tenemos diseñar estrategias creativas, ¿verdad? Que respondan a las necesidades de ese grupito que tenemos a cargo. Un tercer puntito sería respetar los lineamientos curriculares, pero sin perder la oportunidad de enriquecerlos con nuestra experiencia y sensibilidad. Y un cuarto puntito que tenemos que evaluar constantemente para ajustar y mejorar o redireccionar lo que vemos que no está funcionando. En resumen, el docente costarricense tiene una enorme responsabilidad, pero también una hermosa oportunidad que es ser portador de cambio en nuestros estudiantes. Y ese cambio comienza con una planificación consciente, comprometida y profundamente humana. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre el llamado diseño inverso. Lo que hace es plantear un cambio en la lógica de la planificación de las clases, es decir, de atrás hacia adelante, teniendo el docente como guía del proceso y consta de 3 fases. Los resultados esperados sería la primera, la segunda, las evidencias y la tercera, la planificación de los contenidos. Dentro de la primera fase, llamada identificación de resultados de aprendizaje, debemos determinar lo que el estudiante debe ser capaz de hacer al final de todo el proceso educativo.
Para ello es necesario que el docente establezca las capacidades que espera que los estudiantes alcancen, es decir, los objetivos, y además establezca el enfoque de la enseñanza que desea aplicar. La segunda fase tiene que ver con el diseño de evaluación. En esta etapa se establecen los criterios de evaluación. En pocas palabras, un resultado de aprendizaje estará determinado por una serie de criterios de evaluación y el docente debe determinar cuál instrumento evaluativo o de evaluación es el más pertinente para cada aprendizaje. Por último, tenemos la tercera fase, que es la actividad de aprendizaje. En esta etapa, el docente debe determinar qué actividades son las más pertinentes para desarrollar esos contenidos, qué recursos va a utilizar y qué secuencia de actividades va a realizar. Ahora vamos a hablar de una estrategia que está ganando cada día más espacio, ¿verdad? Cada día se hace más atractiva, ¿verdad? Que es el llamado diseño inverso. Por eso nosotros en esta tarea estamos desarrollándolo. Y en términos generales, ¿qué es lo que propone? Es este diseño famoso inverso, es un cambio en la lógica tradicional de la planificación. En lugar de comenzar por los contenidos, se piensa por el final, es decir, por lo que queremos que los estudiantes logren. Es como planificar de atrás hacia adelante. Ok, entonces, resumiendo, tiene tres fases principales. En la primera, que se llama identificación de los resultados de aprendizaje, el docente pregunta, ¿qué quiero que mis estudiantes sean capaces de hacer al final del proceso? Y en esta etapa se definen los objetivos de aprendizaje y se establece el enfoque pedagógico que se va a utilizar o que se va a aplicar. Es decir, se determinan las capacidades que se espera que los chicos, que los estudiantes desarrollen. Y se piensa en cómo va a hacer para lograrlo. El segundo paso es el diseño de las evidencias de aprendizaje. Una vez que logramos saber qué queremos lograr, el siguiente paso es pensar cómo voy a hacer para lograrlo. Aquí se diseñan los criterios de evaluación y se seleccionan los instrumentos más adecuados para valorar cada uno de esos aprendizajes que nosotros hayamos escogido. Se pueden incluir rúbricas, listas de cotejo, portafolios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo importante es que para cada resultado de aprendizaje esté vinculado una forma clara de evidenciarlo. Por último, el último pasito es la planificación de las actividades de aprendizaje. Finalmente, se responde a la pregunta, ¿qué voy a hacer en el aula para que los estudiantes alcancen esos resultados? En esta fase se eligen las actividades más pertinentes, los recursos didácticos que voy a utilizar y la secuencia de trabajo que voy a establecer, ¿verdad? Aquí el docente puede desplegar toda la creatividad que tenga, ¿verdad? Siempre respetando los objetivos y los contenidos específicos de ese currículo. En resumen, de nuevo, el diseño inverso es una forma de asegurar que la planificación esté concentrada en el aprendizaje real y no solo en cubrir contenidos y contenidos y ver contenidos y nada más, ¿verdad? Además, permite que el docente actúe como guía del proceso, tomando las decisiones pedagógicas conscientes y adaptadas a su contexto. Este enfoque está muy alineado con la visión costarricense de una educación innovadora, chicos, que sea inclusiva y transformadora. El docente es un portador de cambio y que contribuye al desarrollo integral de cada adolescente. Ok, vamos a ver este pequeño video de
el diseño inverso. Vamos a dejar de compartir acá. Para ¿alguna que me diga si se ve? ¿Alguna que active? Sí se ve, profe. Sí, Ok, se ve, profe. perfecto. Vamos a conversar acerca del diseño inverso aplicado en el aula. Los objetivos incluyen conocer los principios del diseño inverso y sus aplicaciones dentro del aula. Esta presentación está basada en los principios de Wiggins y McTighe. Esta forma de diseñar es una forma alternativa al modelo tradicional, ya que no se basa en las actividades o el contenido, sino más bien el objetivo de aprendizaje es el que guía el diseño. Si yo pienso cuál es mi destino, a dónde quiero que puedan llegar mis estudiantes, tengo que pensar en la forma más efectiva y eficiente de llegar a ese destino. Se llama diseño inverso porque primero pensamos en el fin, en la meta, en el objetivo a donde yo quiero llegar. Pensamos primero en cómo vamos a evaluar antes de cómo vamos a enseñar. Por eso tiene su nombre. El rol del profesor en esta forma de diseñar es de un diseñador, es decir, el profesor está encargado de hacer este proceso para que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje. En este proceso, el currículum es un mapa del aprendizaje basado en los objetivos planteados. Hay que tomar en cuenta los estándares nacionales o institucionales al momento de realizar un diseño. Es muy común que al momento de diseñar o planificar nuestras clases, nos enfoquemos únicamente en actividades y en los contenidos que queremos cubrir. Cuando usamos diseño inverso, las actividades son un medio, no son el fin. Wiggins y McTighe nos hacen reflexionar acerca de la comprensión. Vamos a hacer una diferenciación entre conocimiento y comprensión. El conocimiento incluye datos, hechos que vamos aprendiendo, que pueden ser verdaderos o falsos, mientras que la comprensión implica que vamos a entender el significado de esos datos, vamos a ser capaces de entender teorías, de hacer un análisis, de cuestionar y de poder discernir cuándo vamos a usar o no los conocimientos aprendidos. Existen algunas facetas de la comprensión. Cuando somos capaces de comprender, entonces vamos a poder explicar, vamos a poder interpretar, aplicar, tener un punto de vista, tener empatía, ser autorreflexivos, conocernos en términos de nuestro proceso de aprendizaje. Cuando existe comprensión, existe transferencia de aprendizaje. Esto quiere decir que vamos a ser capaces de usar un conocimiento en una nueva situación, en un contexto real. Ahí existe realmente transferencia. Wiggins y McTighe proponen que antes de realizar cualquier diseño, debemos ser capaces de plantear preguntas esenciales que implican que analicemos qué es lo trascendente en el proceso de educación. Estas preguntas pueden ser generales o específicas, acorde al tema. Son preguntas que se repiten en el tiempo, no tienen una sola respuesta. Incluyen ideas principales en una disciplina, dilemas, nos permiten cuestionar paradigmas, promueven el pensamiento crítico y la reflexión y conectan conocimientos previos con conocimientos nuevos. La relación entre las preguntas esenciales y las facetas de comprensión. Hay algunos ejemplos en relación a cada una de estas facetas de la comprensión. En explicación, ¿cuál es la principal idea en tal tema? ¿Cuáles son las características de? En la interpretación, ¿cuál es el significado de? ¿Cómo y cuándo podemos usar tal conocimiento? En la perspectiva, ¿cuáles son los diferentes puntos de vista acerca de tal tema? Empatía, ¿cómo sería caminar en los zapatos de?
autoconocimiento, cuáles son mis fortalezas y debilidades. Dependiendo de cada uno de sus temas, ustedes podrían basarse en estos ejemplos de preguntas esenciales al momento de realizar su diseño. En general, cuando ustedes plantean preguntas esenciales, deben considerar que sus lecciones deberían estar diseñadas alrededor de estas preguntas, las tareas también. Ustedes deberían usar un lenguaje acorde a su audiencia. Las preguntas pueden ser más de una, entonces deberían tener una secuencia lógica. Se recomienda que ustedes conversen con sus estudiantes acerca de estas preguntas constantemente. En resumen, el modelo del diseño inverso implica 3 facetas. Identificar los objetivos deseados, a dónde quiero llegar, qué es lo que mis estudiantes deberían conocer al final de esta unidad. Puede ser en términos de un conocimiento, una destreza, una actitud. ¿Qué evidencia considero como aceptable de que hubo este aprendizaje, de que se alcanzaron los objetivos? Esa es la evaluación. Y finalmente voy a planificar experiencias de aprendizaje, que son las actividades específicas. Los objetivos de aprendizaje, entonces, nos permiten identificar estos resultados esperados, tomando en cuenta estándares nacionales e institucionales acorde a cada caso. Bloom creó una clasificación del pensamiento humano. Esta clasificación se la puede o no utilizar en la creación de objetivos de aprendizaje. Si es que ustedes consideran que es una herramienta útil, la pueden usar. En el nivel inferior está el recordar datos, reconocer. Después vamos a ser capaces de entender, explicar, discutir. Vamos a ser después capaces de aplicar, practicar, usar en un contexto real para poder después analizar, distinguir, comparar. Finalmente, los 2 últimos niveles implican el evaluar, el poder hacer una crítica, recomendar, hacer una valoración. Finalmente, el nivel más alto que propone Bloom es la creación, el poder crear algo nuevo. En nuestro contexto universitario, cuando nuestros estudiantes realizan trabajos de titulación, esos están creando algo nuevo. Para poder llegar a ese nivel, deben haber pasado en algún momento por los niveles inferiores que propone Bloom. Entonces, el recordar, por lo general, implica información, datos, hechos que aprendemos de memoria. Después del poder entender esa información y hacer algún tipo de relación con un conocimiento previo, el aplicar, el ejecutar. El analizar, entender las partes, su funcionamiento, el poder evaluar, ser críticos y finalmente el crear, el desarrollo de un plan nuevo con todos sus componentes y, como mencioné anteriormente, tenemos que haber pasado por las facetas anteriores para poder llegar al nivel más alto propuesto por Bloom. Nuevamente, ustedes podrían utilizar esta clasificación para desarrollar sus objetivos de aprendizaje. Avancemos con la evaluación. ¿Cómo evidenciamos que se alcanzaron los objetivos propuestos? ¿Qué se considera como evidencia aceptable? Existen varios tipos de evaluación: formativa, sumativa, diagnóstica, autodiagnóstico. Hay una revisión de pares también. Vamos a seguir conversando más adelante acerca de estos tipos de evaluación. Finalmente, ustedes van a proponer actividades concretas, que son estrategias a ser utilizadas para alcanzar objetivos de aprendizaje. He puesto una cita de Wiggins y McTighe que nos dice: "Teaching is a means to an end". Entonces, nuestra enseñanza es simplemente un medio para llegar a un objetivo, no es el fin. Las actividades, en este caso, entonces se convierten en un medio que nos van a permitir cumplir nuestros objetivos de aprendizaje. Las actividades deben ser significativas y relevantes para nuestros estudiantes. Deberíamos proponer actividades diversas también. Las recomendaciones cuando ustedes hagan un diseño es que los objetivos deberían incluir aprendizaje duradero. Como conversamos, debería ser transferible a un mundo real, a un contexto real.
Los métodos de evaluación deberían considerar diferentes mecanismos a través de tareas significativas y estas actividades, nuevamente, deberían promover el pensamiento crítico y la autorreflexión de nuestros estudiantes. Es muy importante considerar que nosotros como profesores tenemos que constantemente también evaluar nuestra práctica y ser muy reflexivos al respecto. Como conclusión, entonces, las preguntas esenciales guían el proceso del diseño. Nuestros objetivos se derivan de estas preguntas esenciales y la evaluación, por ende, va a ser auténtica, es decir, está alineada a los objetivos de aprendizaje y tiene que ver con un contexto real. Las actividades, nuevamente, entonces, van acorde a los objetivos y la evaluación y tenemos una alineación en nuestro diseño. Vamos a conversar acerca del diseño inverso aplicado en el aula. Ok, vamos de nuevo a la clase. Vamos a pasarnos para la presentación. Ok. Listo, chicas. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? ¿Qué es el diseño inverso? El diseño inverso, entonces, tenemos que es un enfoque de planificación educativa que propone comenzar por el final, por los resultados de aprendizaje esperado. En lugar de partir de los contenidos, se inicia preguntándose qué queremos lograr, ¿verdad? Entonces, es aquí en esta etapa donde se definen los objetivos y las capacidades que se espera que el estudiante desarrolle. Se escogen las evidencias de aprendizaje, es decir, se establecen los criterios de evaluación y los instrumentos que permiten verificar que se alcanzaron esos objetivos. Y por último está la planificación y los contenidos de las actividades, como dije anteriormente, ¿verdad? Donde se diseñan las actividades, los recursos y las secuencias necesarias para lograr esos objetivos. Ahora bien, el diseño inverso es lo contrario a lo que se ha practicado en Costa Rica. Me parece que aunque el diseño inverso propone una lógica distinta, no es como contradictorio. Yo no sé ustedes, pero para mí no es como contradictorio con lo que se ha venido practicando en el país. De hecho, si observamos el plan de educación, vemos que también parte de los objetivos y de las metas propuestas, ¿verdad? Luego se desarrollan las actividades para alcanzarlos, es decir, se hace la planificación tradicional costarricense, ¿verdad? Donde se tiene los mismos elementos del diseño inverso, aunque tal vez no se hayan llamado así formalmente. El diseño inverso lo que pone más énfasis es en la claridad de los resultados esperados. Y es donde se evidencian esos aprendizajes. ¿Y cómo, verdad? Se evidencian esos aprendizajes. Es una forma como más estructurada, como más consciente de planificar, que puede enriquecer la práctica docente sin romper con lo que ya se hace, ¿verdad? Me parece. El diseño inverso no es una ruptura, sino una reorganización del planeamiento, del pensamiento pedagógico. Y nos invita a ser más flexibles, centrarnos más en el aprendizaje real de nuestros estudiantes. Y yo creo que esto está perfectamente alineado con el enfoque costarricense de una educación que busca el desarrollo integral de una personita, de las personitas. Ok. Voy a recopilar lo que acabamos de ver porque en el video se habla bastante rápido y no tiene uno como la posibilidad de machacar un poquito, ¿verdad? Se habla de que
pasos exactos, ¿verdad? Para aplicar el diseño inverso. Tenemos que el diseño inverso, el docente debe programar la clase seleccionando primeramente los objetivos, ¿verdad? Luego, establecer las competencias a desarrollar. Además, debe pensar en los recursos y los materiales que se va a necesitar y también debe establecer las actividades individuales y grupales que van a desarrollarse. Una vez establecidos todo esto, ¿verdad? Debe dársele al estudiante el contenido y algunas actividades que debe investigar en su hogar y llegar a la clase a compartir todo lo que aprendió. Y si no encontró las respuestas de algo, pues buscar las respuestas de aquello que no encontró en la casa en la clase. Además, debe realizar los ejercicios con la supervisión del docente. El maestro debe, además de preparar las clases con anterioridad, debe planear o preparar los materiales didácticos que va a utilizar, ya sean videos, ya sean folletos, hojas fotocopiadas, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Cuestionarios. Lo que se recomienda es que se usen los proyectos para fomentar el trabajo en equipo. En este aprendizaje inverso se le da mucha importancia al trabajo colaborativo. Recordemos que en esta universidad es básico, donde se les está inculcando todo, en todas las materias, en la manera de lo posible, a realizar un trabajo colaborativo para desarrollar precisamente esa habilidad blanda que es trabajar en equipo. Entonces, el docente no es dictador, ¿verdad? Viene a ser un acompañante, ¿verdad? Por último, al final deben de realizarse obviamente las evaluaciones. Es importante decir que también en este diseño se le da mucha importancia a la evaluación, ¿verdad? Pero principalmente se le da mucha importancia acá a la autoevaluación practicada por los estudiantes o también a la coevaluación que estamos verificando si se cumplieron los objetivos previamente establecidos o no se cumplieron. Es importante que los estudiantes desde pequeñitos aprendan a hacer las autoevaluaciones conscientes y reales, ¿verdad? Porque vamos a encontrar aquí dos tipos de niños. Los que se sacan, los que dicen, tengo 100 en todo, profe, yo lo hice todo. ¿Cómo podemos encontrar niños que dicen, no, es que me merezco un 50 porque no aprendí nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que enseñarlos a que sean conscientes de la evaluación, de la autoevaluación, ¿verdad? De cómo se están evaluando, que nos digan exactamente qué saben, qué no saben, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. La evaluación del aprendizaje en la mediación pedagógica es demasiado importante. Primeramente, debemos tener presente que debe haber concordancia entre la mediación pedagógica y el enfoque de cada asignatura, ¿verdad? Estos a su vez tienen que ser congruentes con los programas de estudio, ¿verdad? Y le va a dar al docente la orientación para su trabajo. Igualmente sucede con la evaluación de los aprendizajes, que debe estar articulado perfectamente con la mediación pedagógica que se estableció en el salón de clase, ¿verdad? Debemos hacernos estas cuatro preguntas. ¿Para qué voy a evaluar? Bueno, simple y sencillamente para verificar si se están cumpliendo los resultados de aprendizaje o los objetivos del programa de estudio y poder establecer o permitir un juicio con respecto a lo que sabe o no sabe el estudiante y así tomar decisiones prontas para el mejor cumplimiento continuo del proceso de aprendizaje. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, además de los contenidos previamente establecidos, se debe evaluar de manera integral al estudiante y recoger evidencias en distintos ámbitos, ya sea conocimientos, habilidades, valores, que el estudiante puede estar absorbiendo, aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a evaluar?
primeramente el docente debe determinar qué instrumento o técnica de evaluación es la más pertinente de acuerdo a las necesidades que tengan sus estudiantes, ¿verdad? Estos objetivos deben cumplir todos los lineamientos para su evaluación. Se sabe que un instrumento, chicos, mal elaborado no es una buena fuente de información. Entonces, tenemos que hacernos expertos en crear buenos instrumentos de evaluación. Por último, tenemos la pregunta, ¿cuándo evaluar? Aquí es necesario que la actividad evaluativa se dé de manera continua a través de todo el proceso educativo y no solamente al final. Recordemos que la evaluación tiene 3 funciones importantes, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, y no debemos dejar de tener esto presente siempre. Para concluir, es importante entender que el planeamiento didáctico no es un documento rígido, ¿verdad? Sino una guía de trabajo flexible y que su propósito fundamental es orientar nuestra práctica como docentes, tomando en cuenta las características, las necesidades e intereses de los estudiantes, así como el contexto en el que nuestros estudiantes viven. A lo largo de todo el proceso, el planeamiento puede y debe reajustarse si es necesario. Si notamos que no estamos logrando los objetivos planteados, no hay ningún problema en cambiar de rumbo. Eso no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Esto no significa que estamos fallando, no, para nada. Por el contrario, está reflejando que estamos siendo responsables y reflexivos en nuestra práctica docente. Además, debe existir una relación estrecha entre el planeamiento y la evaluación de los aprendizajes. La evaluación no solo nos permite verificar si se están alcanzando los objetivos, sino que también nos brinda información valiosa para retroalimentar y mejorar el proceso de enseñanza. En otras palabras, el planeamiento y la evaluación se alimentan mutuamente. Evaluamos para comprender y comprendemos para ajustar. Esta dinámica es parte esencial de una enseñanza significativa, inclusiva y centrada en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Primero, el docente debe ser flexible, creativo y consciente de su entorno. No podemos ser rígidos, no podemos ser docentes rígidos. Segundo, que la planificación debe estar viva, en constante revisión y mejora. No podemos amarrarnos a un planeamiento y decirnos, esta es mi camisa de fuerza y no me voy a salir de ahí. No, puede y debe estar en constante revisión. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de todo esto? Que la evaluación no es un fin, sino que es una herramienta para acompañar el aprendizaje y que se puede realizar a través de todo el proceso. Y por último, también podemos rescatar que el niño y la niña son el centro de nuestra labor. Ellos son el pilar básico de nuestra labor como docentes. Ok. Ahora vamos a ver un videíto que nos va a poner a reflexionar. Es un video de reflexión acerca de las características individuales que tienen las personas y que tienen nuestros estudiantes y la diversidad que podemos encontrar en ellos. Después de ver el video, vamos a tener una serie de comentarios, no acerca de la materia, sino de preguntas como estas. ¿Qué tipos de diferencias individuales se mencionan? ¿Cómo se presentan las diferencias, las diferentes formas de aprender? ¿Qué me hizo reflexionar? ¿Qué ejemplos les llaman la atención? Ok, vamos a dejar de compartir acá.
¿Se está viendo la presentación, chicas? ¿Alguna que me diga si está viéndose? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Vamos a devolvernos a la clase y a compartir la presentación. Ok. Listo, chicas. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué podemos rescatar de todo ello? No todos, no todos. Buen día, profe y compañeros. Adelante. A mí me pareció muy bonito. Por ejemplo, contextualizándolo al tema, ¿verdad? De educación, me parece que en la actualidad, como uno ve muchos docentes cansados quizá de la educación, de tanta situación, y simplemente van, dan la clase, pizarra, que escriban y listo.
En cambio, nosotros que vamos ahí, ¿verdad? En esa línea de educadores, tenemos diferentes formas de enseñar. Está lo que es la tecnología, diferentes estrategias innovadoras que hace que los estudiantes aprendan de forma dinámica, divertida y no simplemente así, de la forma tradicional que muchos lo hacen, ¿verdad? Que terminan cansados los estudiantes, que ya no quieren ni ir a clases. Ujú, correcto. Yo he tratado de hacer mucho énfasis en decir que nosotros tenemos un papel de artistas porque tenemos que ser creativos, lo más creativos que podamos ser. Como ven, es una exigencia bastante grande, es un reto enorme. Chicos, es un reto enorme pararse al frente de un grupo de estudiantes y desarrollar lo que se espera que nosotros desarrollemos en una clase. Es monstruoso el papel, ¿verdad? Pero no estamos exigidos a hacer lo imposible. Nadie está exigido a hacer lo imposible, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros y tratar de hacer lo mejor posible para poder realizarlo, ¿verdad? Sin embargo, recordemos siempre, nosotros no estamos obligados a hacer cosas inhumanas, ¿verdad? Pero estamos humanamente vamos a hacer lo humanamente posible, parece como contradictorio, pero no. Tenemos que hacer lo humanamente imposible sin tener la obligación de hacer lo imposible, ¿verdad? Ok, esa sería la parte de la planificación, vamos a ver, vamos a hacer un poquito esto de acá y vamos a, a pasar a la segunda parte de la actividad. Pero primeramente voy a pasar al chat. Vamos a ver la participación para que me llenen la participación. Entonces vamos a ver, espérenme un momentito. Aquí está la participación. Vamos a pasar para que la llenen, chicas, para que llenen la participación. Que no quiere ya, ahora sí. Vamos a pasar acá. Recuerden, voy a pasarlos ahorita para que mientras estoy con la segunda parte de la tutoría, que es la tarea que estamos haciendo, para que la vayan llenando. Ok, listo, ya se las pasé para que la vayan llenando. Vamos a ver entonces, aquí tengo la tarea. Bueno, estamos haciendo la última tarea, que es la cuarta. Y dice que lo que tenemos que realizar, es un taller. Tenemos que realizar un planeamiento didáctico, ¿verdad? Y vincularlo con la evaluación para el aprendizaje. Tenemos 3 semanas para hacerlo, pero les voy a sugerir una cosa. No sé si ya fueron a la escuela, si ya están, ¿cómo se llama? Si ya hicieron incluso hasta la clase. Y les recomiendo que vayan lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ya las escuelas, por ejemplo, esta semana que viene están en el congreso del SEC y el viernes es el día de la confraternidad, entonces casi que todas las escuelas van a estar cerradas o muy pocas personas en las escuelas, entonces ya tuvieron que haber ido a pedir el permiso correspondiente. Si ya la hicieron la presentación del taller en la escuela, excelente, ¿verdad? Porque ya las maestras están cerrando año y ya hay muchos chicos que ya no van por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, no lo dejen para el final porque ya para el final no va a haber nadie en las aulas, ¿verdad?
Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dice acá leer el módulo 4, que espero que todo el mundo lo haya leído, que todo el mundo haya visto los videitos, ¿verdad? Que están en la plataforma como materiales. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Primero, una presentación formal, ¿verdad? Ir al centro educativo en el horario que haya, conseguir presentar la carta de solicitud de permiso, conseguir el permiso, ¿verdad? Se está pidiendo que sea en segundo ciclo y que se hable con la coordinadora, con la encargada de la clase, ¿verdad? Con la maestra. Se pide que sea en la materia de español para que sea como un repaso, ¿verdad? Porque ya los chicos ya no quieren saber nada de materias de nada. Entonces, vamos a hacer como un repasito de español. Luego dice que tenemos que tomar en cuenta las características generales del grupo, el número de estudiantes. Esta información lo debe dar la docente a cargo, ¿verdad? Ustedes no lo tienen que inventar, tiene que darlo la docente. Luego, dice que tiene que recopilar toda la información que ustedes hagan ahí en la clase y para presentar, ¿verdad? Dice acá que también tiene que montar una propuesta didáctica coherente con lo que el docente les dijo que cómo era esa población que ese docente está manejando. Luego tienen que elaborar un planeamiento didáctico innovador, ¿verdad? Llenando ese cuadrito que ustedes tienen ahí, donde se les pide, bueno, qué centro educativo van a hablar. Ahí está muy fácil porque les dice exactamente qué tienen que hacer, cuántos indicadores tienen que hacer, cuántos instrumentos de evaluación. Aquí se les pide que elaboren una rúbrica, ¿verdad? Exactamente ahí viene todo lo que se nos pide. Lo que sí es importantísimo que necesito que tengan en cuenta es que no se va a calificar ninguna tarea si no presentan esos comprobantes en su tarea. ¿Cuáles comprobantes? Esas dos cartas, ¿verdad? Las dos cartas ¿cómo se llama? Que se les presenta ahí en la plataforma, la de permiso y el sello con la firma y el sello del director. Y que presenten también, muy importante, 5 fotos del taller con las personas estudiantes. Recuerden que no puede salir el rostro de los niños, entonces ustedes tomen la foto desde atrás y les dicen a los chicos que no volteen la carita para que no les salgan las caritas en las evidencias del trabajo. Luego recuerden que se les está pidiendo a la hora de hacer la introducción y la conclusión que lo hagan específicamente de un tema solicitado, ¿verdad? Con respecto a la conclusión, se les está pidiendo que hablen que analicen la importancia de la mediación pedagógica en los procesos de evaluación del aprendizaje. O para el aprendizaje y su relación directa con el planeamiento didáctico, ¿verdad? Tienen que incluir referencias bibliográficas. Y como último punto, pero no menos importante, revisen la rúbrica analítica que se les dio en las orientaciones, porque esa es la base. Ustedes péguense ahí, péguense a esa rúbrica y desarróllenla para que no pierdan ningún punto y traten de hacerlo con el orden que se solicita ahí, ¿verdad? Para que los profesores que estamos evaluando sea más fácil revisar. Si ustedes lo hacen en desorden, puede ser que algún profesor no vea alguna parte porque no viene en orden y la ponga como que no se revisó, ¿ok? Entonces, tip, péguense al orden que establece la rúbrica, ¿verdad? O que establecen las orientaciones siempre, siempre, en todas las materias. Ok, y eso sería, digamos, con respecto a la tarea. Ahora vamos a ver las dudas.
Giselle, ¿tiene dudas? Adelante, Giselle. Profe, en la plantilla que nos dan para lo de este planeamiento, bueno, dice que los aprendizajes para desarrollar, eso se agarran del programa de estudios, ¿verdad? Los aprendizajes. Pero Correcto. después donde dice diseño de atrás hacia adelante y dice contenidos y dice 3 para desarrollar, serían los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pueden ser eso, sí, no importa. Recuerden que la docente con la que están trabajando puede sugerirlos alguno. Entonces trabajen con lo que la docente les diga, porque recordemos que es en español y recordemos que es de repaso. Entonces ella tiene que manejar, o él, ¿verdad? Porque puede ser que haya algún docente, tiene que saber en qué están fallando los estudiantes para agarrar ese tema. Sí, bueno, es que en mi caso a mí me dijo el docente que identificación de ideas principales y secundarias en textos, uso correcto de conectores para enlazar oraciones y párrafos y producción de párrafos coherentes y cohesionados. Esos están bien. Correcto, perfectos. Y sí, fallan mucho en eso. Está bien, profe. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Trabaje con esos. Está bien, gracias. Mayvin, tiene la manita levantada. Hola, profe. Sí, yo tengo, bueno, un par de dudas, ¿verdad? En lo que dice que aprendizajes para desarrollar, ¿verdad? Bueno, yo puse 14.1 que es de noviembre. Yo ayer estuve conversando con la directora y me dice, ay, qué dicha, me va a venir a ayudar. Ella quiere que haya toda la semana. Y yo que me engañar. Ella quiere que haya toda la semana. Y yo, ajá. Ahí estuvimos conversando y me dice, sí, ayúdeme, que no sé qué, porque dice que el planeamiento de noviembre casi no lo ven y que ella quiere trabajar en eso. Entonces yo voy a dejar que ella, si no ha iniciado el tema, ya llegar como ya tipo jueves o viernes, que yo más o menos calcule o que ella me diga, vea, ya vi el tema, vaya a reforzarlo. Le dijo que yo le diría que no se espere al viernes porque el viernes no va a haber clases en ninguna escuela de Costa Rica. De hecho, ella me dijo que la otra semana no, que hasta la que viene, porque no iba a estar o sea, no iba a ir a la escuela toda la semana. Entonces me dijo que la otra semana que viene sí. Ella Sí, ya ayer estoy hablando con ella, me pasó el planeamiento y todo eso para que yo me guiara con los aprendizajes para desarrollar, para guiarme. Pero perfecto. sí, entonces mi duda es que si los 3 contenidos a desarrollar en el taller, dicen 3 contenidos, de ahí tengo que sacarlos del aprendizaje para desarrollar, es que yo estoy como pegada en eso. Sí, sí, sí. Okay. Está bien, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Vamos a ver alguna otra duda que tengan. Recuerden, chicas, que en la UNED se les da todo así como si fuera una receta de cocina exactamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, apéguense, o ajustense exactamente a lo que se les solicita para que no pierdan ningún punto. Buen día, profe. Profe, vieras que en mi caso yo no he logrado comprender la tarea. A ver, Le he dígame. dado vueltas y vueltas y no comprendo. Es que quizá me confunden que, bueno, hemos hecho montones de planeamientos y a lo que uno llama normales. Y aquí dice que es como inverso, que empieza de atrás hacia adelante. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? El enfoque inverso, que se empieza por lo que uno quiere lograr. Pero no lo termino de comprender. Ok, entonces, en la página, ya le digo, espérese, en la página 35, de las orientaciones viene el cuadrito, es un cuadro, péguese ahí, ¿verdad? Péguese ahí y llene lo que dice ahí. Viene la parte de planeamiento y vienen los contenidos a desarrollar en el taller 3. Se dan los 3 contenidos y contéstelo ahí en la columna de la derecha, usted llena eso. Y con ese orden se saca el 10. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Ok, con mucho gusto. Entonces vamos a revisar un poquito ahí lo que dice en la página 35 ese cuadrito. Llenan los contenidos. ¿Cuáles contenidos? Los que el docente les diga que sean de español, ¿verdad? Redactan los indicadores de evaluación. Ahí dice 3 indicadores de evaluación. Luego monten
el instrumento de evaluación con los aprendizajes. En este caso, dice que deben de elaborar una rúbrica que contenga la sección, bla, 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 ¿verdad? La parte administrativa, los indicadores y los criterios de evaluación. Y luego viene la parte que tienen que montar de las actividades. Aquí es donde tienen que montar las actividades. Ustedes ajustense a ese cuadrito que está ahí. Estas actividades, ¿verdad? Tienen que desarrollar cinco actividades con esos temas que van a desarrollar. Puede ser que se los haya dado el docente o puede ser que algún docente diga, no, desarrolle usted. Pero el 99% de docentes les van a decir, ayúdeme a desarrollar tal tema, porque uno, eso es lo que necesita, ¿verdad? Por último, en el punto 5, en la página que sigue, en la 36, viene ya, ahí sí, los recursos que usaron ustedes para desarrollar esas actividades. Son mínimo 3, ¿verdad? Que deben adjuntarlas como anexos. Es decir, si usaron un video, si usaron un cuento, una ficha didáctica, un crucigrama, lo que hayan utilizado, ustedes lo anexan en ese punto de recursos. Recuerden, chicas, adjunten las dos cartas de comprobante. Sin eso, automáticamente no se les revisa el trabajo, la tarea. Entonces, lo más importante que tiene que aparecer es estas dos cartas de solicitud de permiso y esta cosa. Entonces, tiene sí o sí que aparecer para que uno les revise el trabajo. Y espero que no hayan dejado las cosas de último, ¿verdad? Porque la semana entrante en casi ninguna escuela de Costa Rica va a haber clases. ¿Por qué? Porque los docentes van para Congreso del SEC y el viernes es el día de la confraternidad, entonces en ninguna escuela de Costa Rica va a haber clases, para que lo hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Espero que ya hayan ido para que no vayan a perder estos puntos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo en lo que es la boleta de registro de entrevista, esos datos son de por ejemplo, en mi caso sería la directora, porque ella lo iba a hacer con la otra docente, pero ya he trabajado con todos los grupos y con cuarto grado no he trabajado. Entonces quería trabajar con cuarto grado y me dijo que sí. Serían los datos de ella, pero veo que dice abajo nombre y firma digital de la persona docente encargada del grupo. Sí, esa es la del docente. Sí, dice que firma digital y yo, qué raro. No, si tiene firma digital, si no tiene, usted nada más escanéela, la pone a firmar en físico y la escanea. Sí, pero yo estaba con esa duda, yo con mi firma porque digital. Muchos docentes no tienen firma digital. Sí, entonces sí, yo qué raro. Sí, me tenía con esa duda. Pero no, usted ¿cómo se llama? La hace en físico, ¿verdad? La imprime. La persona, la docente la firma con lapicero y usted lo escanea y lo sube. Ok, está bien, profe, gracias. Ok, Nancy. Permiso. Adelante, Nancy. Profe, yo tengo una duda. La carta, la directora la debe firmar y sellar. Sí. ¿O no? Ok. Sí. ¿Y la boleta también debe ir sellada? Sí. Ok. Son dos, ¿verdad? Son dos boletas. La de permiso y la de comprobación. Nancy. Ya participé, profe, gracias. Perdón. Giselle, adelante. Profe, yo fui ayer a la escuela, yo llevé las hojas impresas y el docente es el mismo director de la escuela, ¿verdad? Porque es una escuela circuito 1, pero tampoco tenía firma digital, él me la firmó
así a mano. En físico, ajá. Ajá. No hay ningún problema, porque, o sea, no se está pidiendo que sea obligatoriamente. Es si el docente tuviera la firma digital, ustedes la hacen así, y si no, la imprimen, la llena el director, le pone el sellito, ustedes lo escanean y lo suben. Está bien, profe. Gracias. No hay ningún problema. Ujú. Vamos a ver, ¿alguna otra preguntita? Bueno, como que veo que no, todo está muy claro, ¿verdad? Vamos a terminar leyendo esta frase muy bonita que dice, la labor docente es una labor con responsabilidad social y debemos sumarnos al cambio para una mejor calidad de vida para todos y todas. Va a ser nuestra responsabilidad hacer un cambio, chicas, o somos parte de un cambio. De esta manera, doy por concluida la 4ª tutoría del curso de mediación pedagógica. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Espero que nos sigamos viendo en alguna otra oportunidad a lo largo de este camino. Y bueno, espero que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de experiencias bonitas y que ya vayan a adornar la casa de Navidad si no la han adornado. Y bueno, que pasen buenas tardes. Acuérdense de llenar, chicas, el forms. Y voy a proceder a parar la grabación. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Muchas gracias, profe. Dios la bendiga.